Buenas tardes y bienvenidos a otra tarde de mecedora. Hoy vamos a leer un texto, ¿vale? En relación al amor en la familia, ¿vale? De los cuentos recogidos por César Vidal. Y dice, bueno, la explicación que da él siempre me gusta, de vez en cuando es muy bonita. Dice, a veces las relaciones en el seno de la familia no son fáciles. Hay problemas entre los padres o entre los hermanos, o llega gente nueva a casa que no es querida. En ocasiones así, incluso puede suceder que dejen de hablarse o de tratarse. Sin embargo, casi nada es imposible cuando interviene el amor. Eso es lo que enseña este cuento africano que incluye en una de mis novelas de amor titulada Te esperaré una y mil noches. Fue Eric el primero en abandonar su tarea y acercarse hasta él. Pronunció unas palabras en una lengua que yo desconocía totalmente, y el recién llegado asintió levemente con la cabeza en un elegante gesto de gratitud. Luego Eric señaló hacia el fuego y me dio la impresión de que le invitaba a sentarse con nosotros. Aceptó el ofrecimiento, pero rechazó la comida y la bebida que le brindamos, a excepción de un sobrio trozo de galleta y de una taza con agua. Durante unos minutos pareció interesado únicamente en departir con Eric en aquel lenguaje incomprensible. Le está contando que se dedica a espantar pájaros, los pájaros que van a posarse en un huerto cercano, propiedad del monasterio, me dijo Herb en voz baja. Gracias, estaba comenzando a desesperarme, le respondí. Pero a pesar de que Herb intentaba que no me sintiera aislada en medio de aquella críptica conversación, poco a poco empecé a notar una distancia creciente entre Eric y yo. Era como si hubiera regresado a aquel mundo extraño al que yo sabía que pertenecía y en su partida me hubiera abandonado en este, sola y sin ningún género de explicaciones. Comenzaba a sentir las dentelladas de la tristeza haciendo presa en mí cuando me vino a la cabeza el episodio vivido unos días atrás en relación con las poesías dirigidas a la tal Billy. Me pregunté entonces por la naturaleza de la vinculación que disfrutaba con Eric. Le amaba y era feliz a su lado, pero ¿qué significaba exactamente para él y sobre todo cómo se suponía que debía comportarme en el futuro? Me encontraba sumida en estos negros pensamientos cuando un leve codazo de Ger me arrancó de mis reflexiones. Beryl, el monje dice que desea relatarte una historia. Parpadeé y dirigí la mirada hacia el hombre. Había comenzado a hablar y por alguna extraña razón mis ojos quedaron prendidos de aquellos labios grisáceos, de aquella lengua extrañamente rosada, de aquellos dientes blancos como la leche más pura. Dice que es un relato que Dios le ha puesto en su corazón para ti, tradujo Eric mientras sus ojos delataban un cierto desasosiego. Hace mucho tiempo, continuó Eric, existió una mujer de las montañas de Etiopía que se llamaba Bizunesh. Esta mujer se casó con un hombre del valle cuyo nombre era Gudina. Respiré hondo. Por supuesto, no podía entender lo que el monje decía, pero el solo sonido de sus palabras y de manera muy especial, la manera en que me miraba y ocasionalmente movía las manos, comenzaban a ejercer sobre mí un efecto hipnótico. Gudina era viudo y tenía un hijo de 8 años de su anterior matrimonio cuyo nombre era Segab. A diferencia de otras madrastras, Mizunesh deseaba hacer feliz al niño, ya que se había dado cuenta de que era presa de la enorme tristeza de haber perdido a su madre. Desde el primer momento le colmó de atenciones. Remendó sus ropas y le tejió otras nuevas, arregló sus sandalias y le confeccionó unas diferentes. Sin embargo, Segab no le dio las gracias. En realidad, ni siquiera le dirigía la palabra o la miraba. Gudin era un comerciante y tenía que pasar periodos prolongados de tiempo fuera de casa. Cuando esto sucedía, Segab abandonaba el hogar y Bizunesh se desesperaba buscándolo hasta dar con él. Pero cuando lo conseguía, el niño repetía siempre: no te quiero, no eres mi madre, no te querré nunca. No lograba entender qué podía tener de especial aquella historia para mí. Sin embargo, a medida que el monje la iba relatando, no podía desprenderme de una extraña sensación de proximidad, ni apartar de él la mirada. ¿Qué pretendía? ¿Entretenerme? ¿Enseñarme? ¿O acaso había leído algo en mi corazón como afirmaban las leyendas relacionadas con él? Harta de llorar cada noche, siguió traduciendo Eric, Bizunesh adoptó la decisión de acudir a un hombre sabio para pedirle ayuda. Una mañana temprano se dirigió a la choza donde éste moraba y le pidió que elaborara un filtro de amor.
Lo pondré en la comida de Segab y así me querrá. El sabio no encontró absurda su petición e incluso reconoció que era capaz de hacer lo que se le pedía. La única condición indispensable para que así fuera consistía en que Bizunesh le llevara 3 bigotes de un león extremadamente feroz que vivía en el desierto de Rocas Negras, situado al otro lado del río. Con tan especial condimento resultaría sencillo elaborar el filtro de amor. Bizunesh quedó espantada tras escuchar las palabras del sabio y le preguntó inmediatamente la manera en que podría apoderarse de los bigotes del león. Pero entonces el hombre le contestó que ese era un problema que tenía que resolver por sí misma. Cuestión suya era únicamente elaborar un filtro de amor con los 3 bigotes que le llevara. Contemplé a Herb. Se había colocado las manos bajo la barba y escuchaba totalmente absorto. En aquellos momentos se habría dicho que era un niño entretenido por un cuento relatado por su abuela. Eric, por el contrario, parecía tocado por una luz especial. Me pregunté si él era capaz de desentrañar el final de aquel relato. Bizunesh regresó apesadumbrada a su casa y durante toda la noche no consiguió conciliar el sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente había decidido correr el riesgo porque para ella nada era más importante que conseguir el amor de aquel niño triste y desvalido. Aquel mismo día partió hacia el desierto de Rocas Negras cargada con suculentos pedazos de carne cruda. Llevaba caminando un buen rato cuando divisó al león que tomaba el sol tumbado en lo alto de un peñasco. Cuando el animal dio un salto y se dirigió hacia donde estaba, Bizunesh salió corriendo despavorida. Solo se detuvo a la altura del río y al echar la vista atrás, contempló cómo la bestia devoraba la carne sin preocuparse en lo más mínimo de ella. 2 días más tarde, Bizunesh regresó al mismo lugar con un nuevo pedazo de carne cruda. El león se hallaba situado en el mismo peñasco y al descubrirla, se dirigió nuevamente hacia ella. Esta vez, Bizunesh logró mantenerse quieta un instante, pero una vez más el pavor fue más fuerte que ella y acabó huyendo. Como en la ocasión anterior, al volver la mirada en pos de sí, contempló al animal comiendo tranquilamente. Eric había sonreído al traducir la última frase. Para mí el relato continuaba constituyendo un enigma ininteligible, pero tuve la sensación de que él sí comenzaba a desentrañarlo y que el resultado del acertijo me parecía adecuado. Un día tras otro, Bizunesh siguió trayendo carne cruda al león. Poco a poco, sus rugidos dejaron de inspirarle miedo, y finalmente, al cabo de unas semanas, tuvo el valor suficiente para esperar a que el león llegara hasta su lado para darle la carne. El animal, el animal abrió sus enormes mandíbulas y luego, mientras Bizunesh pensaba que su amor por el niño era mayor que su miedo, las cerró sobre aquel regalo cotidiano. Mientras escuchaba cómo aquellos dientes poderosos despedazaban la carne, la mujer se acercó a la fiera, sacó un afilado cuchillo y le cortó 3 bigotes. El león se hallaba tan complacido con la carne que ni siquiera se percató de lo que acababa de sucederle. «¡Demonio de mujer!», escuché que decía Herb, divertido mientras se daba una palmada de satisfacción en el muslo derecho. Sí, la historia era ingeniosa, pero ¿a dónde quería ir a parar el monje? Bizunesh regresó corriendo hasta llegar a la choza del sabio, tradujo Eric, y su sonrisa jubilosa era idéntica a la del monje. Apenas tenía aliento al llamar a la puerta, pero aún así pudo gritarle que tenía los 3 bigotes de león y que ahora podía elaborar el filtro de amor. Así Segab me querrá, así Segab me querrá, decía agitando los pelos. El sabio tomó los bigotes de la mano de Bizunesh, los contempló durante unos instantes y le dijo: «Mujer, no necesitas ningún filtro de amor. Ya has aprendido cómo hay que acercarse hasta un león. Lentamente. Actúa de la misma manera con Segab y acabará amándote». Muy bueno, aplaudió Herb, que estaba disfrutando enormemente con la conclusión del relato. El monje entonces me señaló con el dedo índice y pronunció unas palabras. Ansiaba saber su interpretación porque no me cabía duda de que iban dirigidas a mí, pero Eric se quedó repentinamente callado. Fue entonces el etíope el que, posiblemente al advertir su silencio, se volvió hacia él y le dijo algo que no comprendí. Eric asintió con la cabeza y continuó diciendo: «Mujer», dijo con tono de pesar, sé lo que se oculta en tu corazón. No debes caer en la desesperación ni tampoco en la duda.
Solo debes recordar la lección que aprendió Bizunesh y también tú obtendrás lo que deseas. Tienes que actuar de esa manera, porque si olvidas esta enseñanza, de entre tus dedos se escapará lo que ahora mismo posees. Apenas acababa el monje de pronunciar la última frase cuando se puso en pie. Herb acudió hasta él y le besó un objeto que le tendió, una de esas curiosas cruces etíopes formadas por una prodigiosa infinidad de entrelazamientos metálicos. Me sorprendió aquel gesto de nuestro acompañante. Eric se mantuvo rígido, como si deseara evitar el rendir respetos a lo que consideraba un simple pedazo de metal. Sin embargo, el monje no pareció sentirse ofendido. Sonrió levemente y rozó su hombro. Luego se volvió hacia mí y mientras pronunciaba unas palabras, trazó con los dedos de la diestra la señal de la cruz. Dice que Dios te ha elegido para una labor especial y que tienes que ser fiel a ella. El etíope se dio la vuelta y caminó hacia donde debía de hallarse su morada. Apenas caminó media docena de pasos cuando desapareció totalmente de nuestra vista. Y con esta fábula fantabulosa, hasta otro día de mecedora.